Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio nuevamente de la Red de Crianza, donde mes a mes nos vemos para dialogar sobre la crianza de nuestros niños, de nuestras niñas, de los adolescentes y sobre todo en este momento de todo lo que estamos viviendo en época de confinamiento. Mi nombre es Alejandra Giraldo, para los que no me conocen, yo soy psicóloga de formación, soy neuropsicóloga, y soy fundadora de la Red de Crianza, un espacio donde nosotros formamos a padres y a madres en mejores prácticas de crianza. La Red de Crianza, la Fundación Red de Crianza está patrocinada por Neuroeduca, que es un centro especializado en crianza. El día de hoy no voy a conversar sola con ustedes saben, los que ya nos han seguido, que siempre traigo invitados especiales, invitados expertos en los temas que proponemos desde la fundación, y voy a presentarles unos expertos en los temas en los que vamos a dialogar. Les pido que por favor nos escriban en el chat, díganos desde dónde se están conectando, desde qué ciudad, desde qué colegio, cuéntenos por favor cómo se sienten el día de hoy. Y todas las preguntas que quieran hacernos, por favor, allí en el chat. Para nosotros es muy importante y muy valioso escuchar sus aportes, sus comentarios, sus preguntas. Los vamos a estar leyendo juiciosas una por una. Listo, les voy a presentar a nuestros ponentes, pero antes de eso voy a contarles de qué vamos a hablar el día de hoy. Como ustedes saben, en la inscripción vamos a hablar sobre los retos y los desafíos que tenemos como comunidad educativa, como comunidad de padres frente a todo el tema del post-COVID. Ahorita estamos hablando, bueno, qué va a pasar el próximo año o qué va a pasar con la nueva forma de educación, el sistema de enseñanza, con todos estos desafíos que tenemos, ¿cierto? Y hemos visto al parecer que esta crisis, esta época de COVID ha mostrado como una fractura entre la familia y el colegio, una brecha. Es decir, una brecha ¿en qué sentido? En que los padres piden ayuda del colegio, el colegio pide ayuda de los padres, pero a veces no sabemos quién es responsable de qué, hasta qué punto el padre debe enseñar en casa o el padre debe comprometerse en ese proceso. Entonces nosotros recibimos constantemente preguntas de papás y de mamás sobre, bueno, ¿qué hacer? ¿Le ayuda a mi hijo? ¿No le ayuda a mi hijo? Esto es responsabilidad del colegio, esto es responsabilidad mía. Recibimos también preguntas de docentes donde, bueno, ¿cómo hacemos para que los padres se involucren más? Así que por eso la idea de estos espacios es que esa brecha cada vez esté más cerca, encontremos a través de estas reflexiones las formas de comunicarnos y de conectarnos mejor. Les voy a presentar a nuestros ponentes. Tenemos como invitada a Andrea Barrero Ríos, ella es psicóloga de la Secretaría de Educación. Andrea es especialista en alta gerencia y tiene una amplia trayectoria en el sector educativo. Así que con ella vamos a tener unos diálogos muy interesantes. Tenemos también como invitada a Maritza Duque. Maritza es licenciada, docente en comunicación e informática educativa. Tiene experiencia con jóvenes desarrollando habilidades como el pensamiento científico, habilidades éticas, habilidades de emprendimiento, tiene experiencia en gerencia de proyectos educativos, es emprendedora en la industria creativa. Entonces, Maritza, desde este componente formativo y como docente, también nos va a dar una mirada muy valiosa en esta conversación. Tenemos a Alexander Cadavid. Alexander es ingeniero, es emprendedor. Alexander es el director ejecutivo de Parquesoft Risaralda, es socio y fundador del Centro de Emprendimiento Quinoa y tiene alta experiencia en gerencia de proyectos en la industria del conocimiento. Entonces, hoy vamos a dialogar los cuatro sobre todos estos desafíos en la alianza entre el colegio y la familia. Y lo primero de lo que quiero que hablemos para que todos puedan entonces empezar a nuestros ponentes es cómo podemos implementar la tecnología, el uso de todas las herramientas digitales
a favor de la educación. ¿Sí? Le dirijo esta pregunta a Alexander, que es el experto allí, el ingeniero en este tema. Cuéntanos. Bueno, muy buenas noches para todos. Alejandra, muchas gracias por la invitación, por esta invitación a compartir con todas estas personas que nos escuchan en este momento. Hoy, sin lugar a dudas, pues estamos viviendo una época de cambio. Esto es una época de cambio, una época que nos cogió fuera de base a todos. Sin lugar a dudas, esto es una generación completamente privilegiada, es una generación de niños y jóvenes que tiene la tecnología al alcance de sus manos y es una generación completamente distinta a todos nosotros, distinta a sus papás, distinta a sus abuelos. Y es una generación que esta tecnología la sabe utilizar. Tal vez los que más nos tenemos que acomodar a esta nueva generación o a este uso de tecnología somos nosotros, somos los docentes, somos los padres de familia y tal vez el reto más que tecnología es humano. El reto más que de tecnología es cómo nosotros, los profes, comenzamos a utilizar nuevas metodologías para enseñar. Hoy nos dimos cuenta que no estábamos preparados para la educación virtual, que desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista de infraestructura tecnológica y mucho menos de contenidos, pero sobre todo de metodologías para trabajar con estos niños desde la casa. Estos niños y esta generación que se conoce como la generación alfa, que son los niños que nacieron del 2010, 2015 hacia acá, es una generación distinta y el sistema educativo le estaba dando muy duro y todavía le está dando muy duro porque todavía no los entendemos. Es una generación que está lista para la tecnología, es una generación que sabe utilizar redes sociales, es una generación que sabe utilizar los dispositivos móviles, pero que más importante que la tecnología, que ya es algo que nosotros tenemos a nuestra disposición, más importante que eso, el reto está en cómo nosotros cambiamos ese paradigma de la educación, del rol del profesor. Hoy el rol del profesor ya no es ese persona que transmitía la información, ya tiene que ser un mentor, ya tiene que ser alguien que a través de su experiencia logre generar un contexto en ese ámbito educativo. Entonces, más que la tecnología, hoy es ese cambio en el rol del educador. Tienes el micrófono apagado, Aleja. Ya, ya. Yo inicio con esta pregunta porque sin duda el tema central de nosotros es hablar sobre los desafíos que tenemos que vivir la familia y el colegio y yo creo que el reto de lo digital es como uno de los desafíos que transversaliza el sistema educativo y transversaliza las dinámicas de crianza y las dinámicas familiares. Y hay muchas preguntas alrededor del tema. Me llama mucho la atención lo que dice Alexander cuando dice que esta es una generación privilegiada por haber estado en esta época de tanto desarrollo y auge tecnológico y digital. Sin embargo, hay padres que no piensan lo mismo. Hay padres que consideran que la tecnología antes ha afectado la facilidad para educarlos, para criarlos, que ellos ya no tienen otras formas en cómo desarrollar habilidades. Esa es la percepción que tienen algunos papás, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le ayudamos a esos padres, a esos adultos, no solo padres y madres, sino también docentes, a que ellos puedan guiar de manera efectiva la educación y al mismo tiempo integrando estas herramientas tecnológicas? Maritza, la profe. Bueno, buenas noches para todos y todas. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Yo creo que esa siempre es pues una como de las preguntas que uno todavía también se realiza como profe o bueno, o como pues nosotros que también estamos acostumbrados a utilizar la tecnología en todo momento y que ya hoy en día si tú te despegas del teléfono y si se te queda en la casa un día, uno es como, me quedé sin cómo trabajar, me quedé sin cómo hacer muchas cosas, ¿cierto? Finalmente, ya se empiezan a vivir pues como experiencias diferentes en torno al uso de la tecnología y más ahora cuando los chicos están en la casa, cuando quieren estar con los videojuegos todo el tiempo, cuando pasan otra parte del tiempo en los computadores, pues los que tienen computador o tienen celular o tablet para ver clases, entonces ya el tiempo en pantalla se incrementó.
allí yo creo que es muy importante, pues uno, los papás, hay que tener, yo creo que una sensibilidad también para tratar con los chicos, pues porque finalmente en mayor parte ellos están haciendo sus actividades y en otras, pues finalmente también ese es el método que encuentran para interactuar con sus amigos, ¿cierto? El tema de las videollamadas, el tema de estar en grupos, algo que se puso muy de moda y que también ha facilitado mucho el tema del entretenimiento entre los chicos son los juegos en línea, que también han permitido que con mi grupo de amigos nos unamos a jugar parques a través de parches, bueno, ciertas aplicaciones y dispositivos que en este momento nos están permitiendo poder interactuar, pues poder estar con nuestros amigos y conectados. ¿Qué pienso yo? Que se tiene que establecer pues una rutina con los chicos, establecer también los tiempos en familia que son pues como fundamentales, como en términos de horarios y demás. Y creo que también una manera muy interesante que me ha parecido a mí de interactuar con los chicos en casa y con la tecnología es que también se dejen enseñar, que los papás dejen enseñar de los muchachos, de ven, pero ayúdame o enséñame cómo manejo eso. Entonces esa también es una manera como de socializar con los hijos a través de la tecnología. Por ejemplo, el hijo de mi novio, a él le encanta jugar pues, videojuegos, es un niño que tiene 5 años y justo yo en esos días le decía a Sebastián que me parecía muy bonito porque el niño siempre que está jugando, él juega un videojuego de Marvel y siempre me dice, ven, jugamos. Y yo le digo, bueno, pero tú me enseñas. Entonces él es enseñándome y me dice, mira, tú tienes que hacer una cosa, tienes que hacer esa, tienes que saltar. Entonces, finalmente allí se genera una interacción también con el niño, con la niña o pues con el joven en este caso. Entonces sí siento que es un poco más como de sentir esa libertad, de saber qué están haciendo los chicos con la tecnología y bueno, y decirles como que nos enseñen, que creo que esa puede ser una muy buena manera también de socializar con ellos. No te escuchamos, tienes el micrófono apagado. No, me quité el micrófono. Los padres han venido, les contaba que nosotros venimos en una tradición donde en las familias los padres y las madres siempre han tenido la soberanía, ¿cierto? Y al tener la soberanía en las normas y en las decisiones, pues tienen soberanía sobre el conocimiento porque yo soy el que más sé y yo soy entonces el que pone la norma y la guía, ¿cierto? Y eso es lo que se está fracturando en esta generación digital, porque los padres en este momento están sintiendo que no saben en muchos casos manejar la tecnología y que ya deben recurrir a sus hijos a que les enseñen el uso de las tecnologías. Entonces yo creo que eso da para que como papás y como mamás y los que nos están escuchando en este momento también nos demos cuenta que esta generación también es de aprendizaje para nosotros, para ser flexibles un poco en esos conceptos que tenemos sobre lo que es ser padre, el concepto de padre, de que no necesariamente lo sabemos todo por ser adultos y que acercarnos a ellos, a que los mismos jóvenes y adolescentes nos enseñen el manejo de la tecnología. Es una forma de aprender de ellos y de conectarnos con ellos, ¿cierto? Entonces, esto es un gran reto. Los adultos también entonces tenemos el desafío de aprender mucho sobre las tecnologías. Siempre les digo a los papás, siempre les digo a las mamás, esto depende también del desarrollo en el que esté el niño. No es lo mismo un niño de 2 años en las pantallas, a un niño de 8 años, a un adolescente de 15 años. Es muy importante tener en cuenta esto, pero sin duda la era digital, la época del desarrollo y el avance digital implica que como adultos nos involucremos y aprendamos de estas nuevas tecnologías. Entonces, esto es como lo que observo que también nos transmite Maritza. Y los padres en este momento se están preguntando muchas cosas, bueno, y los docentes también, pero nos estamos preguntando todos cómo va a ser el 2021, cómo va a ser el aprendizaje en el 2021. Los padres nos han dicho, bueno, ahorita 2020 acompañamos el proceso de aprendizaje, no sabemos mucho sobre educación, pero estuvimos acompañando. Para el próximo año que viene, ¿cómo se deben preparar las familias? ¿Qué nos dice Andrea?
Bueno, muy buenas noches para todos. Alejandra y a Neuroeduca, muchas gracias por este espacio que nos brindan a las personas que estamos aquí presentes y este espacio tan bonito para los padres en todo este escenario. ¿Cómo prepararnos? A mí me parece como una pregunta muy ambiciosa, porque como lo decía Alexander ahora, esta fue una situación que efectivamente a todos nos tomó desprevenidos, pero también es una posibilidad y una oportunidad para nuevas situaciones. Entonces, yo pensaría que más que pensar en cómo nos preparamos, es cómo asumimos y cómo enfrentamos este tipo de situaciones. Nosotros podemos mirar la situación en la que estamos como una situación problemática, como una situación caótica, como una situación compleja y créanme que si lo estamos mirando así, pues todo se nos va a complicar el triple. A los chicos se les va a dificultar aún más poder apropiar los conocimientos, si todos tenemos como esa estructura y ese pensamiento del caos. Si nosotros vemos este tipo de situaciones como una oportunidad, y recuerdo mucho una universidad de la región que cuando empezó esta situación a todo lo que es la ruta del aprendizaje y todos estos elementos, lo denominó la ruta de las oportunidades. A mí me parece que desde ahí podemos empezar a mirar muchos elementos. Entonces, es volver a escuchar al estudiante. Esto implica escucharnos. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Porque en últimas el proceso de enseñanza-aprendizaje lo que busca es una simulación de unas competencias generales y de unos elementos que son un poco más global. Entonces, así es que podemos entender un poco al chico de, bueno, qué es lo que tiene, por qué se agota, porque ahorita lo decíamos, no somos capaces a veces de durar tanto tiempo frente a una pantalla, porque el aprendizaje de todos no es de la misma manera. Recordemos que hay diferentes tipos de aprendizaje, todos tenemos entradas diferentes del aprendizaje, salidas diferentes del aprendizaje, entonces esto también implica que a algunos estudiantes se les dificulte aún más todo lo que es el aprendizaje porque su entrada es un poco más visual o kinestésica, es decir, que requiere la ejecución y el acompañamiento de algunos elementos. Entonces, esto lo que implica es que empecemos a mirar el fenómeno desde entender al estudiante, desde entender al niño, desde entender al joven, de qué le gusta, cómo le gusta, qué le atrae, porque a través de eso podemos conectar muchas situaciones. Alexander hablaba ahora sobre que el sistema y la metodología también implicaba mucho de estas nuevas oportunidades y eso también implica empezarnos a pensar en elementos mucho más allá de los contenidos. Y si nosotros nos vamos a lo que nos plantean otras estructuras, empezamos a mirar que hay unas metodologías de enseñanza-aprendizaje que se pueden ajustar un poco más a este tipo de situaciones que no sabemos cuándo van a terminar ni cómo las vamos a enfrentar ni en el momento en el que las vayamos a enfrentar, porque en realidad hoy en día no tenemos una respuesta digámoslo así, clara y definida de que va a ser este día a tal hora y en tal momento y va a ser de esta manera, sino que empecemos a apropiar algunos elementos como proyectos de aula y empecemos a través de estos proyectos de aula a mirar las diferentes competencias y los diferentes componentes y empecemos nosotros también como padres de familia a mirar cómo a través de esas proyecciones y de estos proyectos se pueden tener unos aprendizajes un poco más significativos y una apropiación un poco más comprometida al conocimiento. Lo que nos manifiesta y nos comparte Andrea es muy valioso porque ella habla un poco de el pensamiento catastrófico que a veces tenemos frente a estas situaciones de crisis, ¿cierto? Pero si nosotros reemplazamos un poco ese pensamiento de catástrofe hacia un pensamiento de qué es lo que se tiene que reestructurar y cómo aprovechamos esta crisis para empezar de nuevo diferente, empezar con nuevos conceptos, con otras metodologías, entonces tal vez eso nos dé una mirada diferente. Y eso también al interior de las familias ha generado muchas emociones y a todos, en el interior de las familias, pero también en todos los escenarios educativos,
las emociones que más definen esta época es la incertidumbre, el estrés, ¿cierto? El no saber qué va a pasar, el cómo gestionamos estas emociones, cómo podríamos nosotros entonces recomendarle a esas familias cómo empezar a gestionar esas emociones. Yo, una de las primeras cosas que siempre recomiendo es que si nosotros queremos propiciar buenos aprendizajes en casa, tenemos que cuidar las emociones, ¿cierto? Porque las emociones son la base del aprendizaje y ningún cerebro funciona si las emociones están desestabilizadas. Así que una tarea magna en este momento de los padres, de los cuidadores, de los adultos y de los docentes en este momento de enseñanza a través de las pantallas es cuidar mucho las emociones de nuestros niños y nuestros adolescentes, pero también cómo hacemos para que al interior de las familias estos papás gestionen estas emociones, esta incertidumbre, este estrés que están viviendo en la época, Maritza. Sí, de hecho, nosotros pues una de las cosas que más le hemos recomendado pues como a los papás dentro de los procesos de formación es empezar a vincular a sus ejercicios o a las actividades que realizan con los chicos todo lo que tiene que ver actividades de meditación y respiración. Pues eso yo creo que es algo que es fundamental porque de alguna manera empieza a aliviar como la carga mental y también todos esos momentos de estrés. Entonces, de pronto pensar dentro de esa programación que se pueda tener en el día a día un espacio para eso, un espacio como para hacer unas pausas activas, para jugar, por ejemplo, un juego de mesa, para hacer actividades entre todo de respiración, de estiramiento. El tema del autocuidado es muy importante teniendo en cuenta que pues tú pasas todo el día ya sentado. Nosotros, por ejemplo, con cada vez decimos, uy, no estoy sentado desde las 7 de la mañana y son las 10 de la noche y uno se para nada más a comer y ya, todo el día uno está en esta silla, enfrente de la pantalla. Entonces, por ejemplo, pensar en todo lo que tiene que ver con esos procesos de poder estirar, de poder hablar, tener un espacio para hablar con la familia, eso también es muy importante. Y ante todo entender lo que se está sintiendo. Nosotros, por ejemplo, en este momento con un grupo que tenemos de estudio, estamos trabajando un tema para poder también escuchar lo que están sintiendo y pensando los niños y las niñas, porque creo que todos los adultos hablamos sobre la pandemia, pues decimos cosas, pensamos qué va a pasar en el futuro y demás, pero no sé cuántas veces nos hemos puesto a hablar con los jóvenes o con los niños y las niñas y saber qué están pensando, ¿cierto? Cómo lo viven ellos. Entonces, de hecho, estamos trabajando en una propuesta para eso, para recolectar y recopilar narraciones infantiles en torno a pues, lo que está pasando con el tema de la pandemia y que están sintiendo los niños y las niñas, cómo piensan que va a ser el futuro, cómo sienten que ha cambiado su vida. Y yo creo que todo empieza por ahí, por escuchar eso que se siente y se piensa y pensar dentro de ese plan del día a día, de esos hábitos que tengamos en familia, tener esos espacios, ¿cierto? Espacios para comer todos juntos, para, por ejemplo, en el momento que vamos a comer, entonces dejamos los celulares en otra parte, para vamos a estirar, vamos a hacer juegos, bueno, tener como otro tipo de dinámicas al interior de la casa, eso creo que empieza a ser algo muy importante. Y aprender a respirar. En YouTube hay una cantidad de videos que de hecho nosotros estamos también recopilando para el ejercicio con los niños de respiración, ¿cierto? Y de cómo finalmente ellos a través de esos ejercicios de respiración pueden controlar, por ejemplo, sus emociones y pueden empezar también a darles trámite a eso que están sintiendo. A mí me parece muy valioso lo que dice Maritza porque yo creo que una de las cosas que más nos mostró el COVID y esta cuarentena y este aprendizaje en casa es la importancia de las emociones, ¿cierto? La pedagogía del afecto, algo a lo que no le hacíamos mucho énfasis en el sistema educativo, en las empresas y en nuestra misma familia. No le hacíamos mucho énfasis a enseñar las emociones, a buscar estrategias para expresarlo. Miren qué linda esa estrategia de la narrativa de lo que piensan y sienten los niños, una estrategia muy linda para que ustedes puedan usar en casa.
que los niños vayan escribiendo cuentos, ¿cierto? Y a través del cuento ellos qué están expresando, cómo están viviendo la cuarentena, cómo están sintiendo los retos de estudiar en casa, porque a los niños también les ha cambiado muchas cosas. A veces pensamos que solo nos cambia a los adultos, pero los niños están viviendo muchos duelos. No pueden ir a jugar al parque, no pueden ir a la escuela para poder hablar con el profe, ese contacto social, para poder jugar al aire libre. Y nosotros no reconocemos y a veces no nos damos cuenta de la pérdida y del dolor que pueden sentir nuestros niños. Y que ellos, en medio de su desarrollo, en medio de un poco de la inmadurez del desarrollo de sus emociones, a veces los niños no nos saben expresar bien eso que están sintiendo. Y la estrategia que nos cuenta Maritza es excelente para propiciar esa expresión. Cuéntanos, Maritza, que nos ibas a profundizar allí en algo. Sí, yo creo que es que hay varias cosas. Nosotros también hemos hallado que evidentemente los niños extrañan salir a jugar, ir a la escuela, estar con sus compañeritos. Increíblemente, dentro de lo que hemos evidenciado, no es que extrañen las clases ni la actividad académica como tal, sino pues la parte del juego y del estar con los amiguitos. La socialización. Pero se sienten muy felices de estar en casa con familia. Entonces, eso también es algo que creo que es, pues, que es muy bonito y que en medio, pues, como de la situación del estrés o del sentirnos encerrados, puede que se esté aprovechando en algunas familias, pero en otras no, ¿cierto? Entonces, creo que también es muy importante porque hay muchos chicos que ni siquiera quieren volver porque están felices de ver todo el día a papá y a mamá, de poder desayunar con ellos, de almorzar, de estar ahí, así sea que cada uno está haciendo sus actividades, pero tienen esa posibilidad de compartir actividades que de pronto no habían hecho antes, pues porque finalmente durante todo el año están como en las actividades académicas en el colegio. Entonces, creo que también es aprovechar esos estímulos positivos del estar en casa, sabiendo que se está con la familia y que se pueden compartir pues otros espacios que seguramente van a alimentar mucho también esos procesos de los niños y las niñas, ¿cierto? Entonces siento que tiene que ver mucho con el tema de los hábitos y el establecer hábitos, porque también sabemos que al estar en casa pues ya uno no tiene que madrugar al colegio, entonces finalmente está como, bueno, voy a dormir hasta tarde, entonces es empezar a generar unos hábitos que los chicos no cambien tanto finalmente como su estructura de vida, tener unas tareas como muy establecidas para que realicen en el transcurso pues de todo el día, y siento que eso puede ser algo muy importante. Exacto, esto lo que nos dice Maritza es un llamado de atención, sin duda, que los niños hoy estén contentos porque están compartiendo más tiempo con papá y con mamá, es un llamado de atención, porque los niños nos están mostrando lo que ellos estaban necesitando y que nosotros, por estar en el corre-corre del siglo XXI, a veces no nos damos cuenta que estamos descuidando. Y miren, esta es otra de las oportunidades que vemos de la crisis, una forma de darnos cuenta de algo que tal vez no estábamos reconociendo y que los niños hoy nos lo están manifestando, ¿sí? Yo sé que este es un tema espectacular, escuchar a los niños, ustedes se van a sorprender lo que dicen, lo que manifiestan los niños, las preguntas que hacen los niños. De hecho, nosotros dentro de nuestra página web tenemos un conversatorio que hicimos exclusivamente escuchando a los niños, un conversatorio bellísimo porque fueron los niños los protagonistas, los pusimos en pantalla y los niños hicieron sus preguntas frente al COVID, sus preguntas frente al miedo, frente a las emociones que estaban viviendo en la cuarentena. Y nosotros como adultos les respondimos a los niños y nos dimos cuenta qué es lo que están sintiendo, pensando y experimentando los niños. Así que quien quiera ver este conversatorio lo pueden ver completamente gratuito en nuestra página, en la sección de videos. Allí pueden profundizar sobre este tema. Pedagogía del afecto. Acá estamos todos entonces llegando a esa conclusión. Lo importante de las emociones y el afecto, eso nos lo está mostrando hoy la cuarentena. Y hablando de otros desafíos, pues empezamos con el desafío de el reto de lo digital. Sabemos también que el sistema educativo, aparte de incorporar más las emociones en esos procesos de enseñanza y aprendizaje, tienen también un desafío
en innovar en la educación a través de lo tecnológico. ¿Cómo podemos innovar a través de lo tecnológico? ¿Qué le podemos decir a esos docentes que en este momento dicen, yo tengo las ganas de aprender, pero sinceramente no tengo ni idea de cómo implementar la tecnología en mi aula de clase o cómo llevar nuevas herramientas digitales para innovar en mis procesos pedagógicos, Alexander? Bueno, Aleja, ya hay 3 puntos importantes a tener en cuenta. El primero es que los profes deben comenzar a escuchar más a los niños. Un virtual con ellos es preguntarles cómo se sienten. Una pregunta tan simple como eso, porque esta generación es la que más está sufriendo con esta situación, es la que más le duele esta situación. Y antes veíamos que ellos vivían pegados de estos aparatos y que no necesitaban socializar, y hoy nos dimos cuenta que sí socializaban, que inclusive son seres que socializan más que nosotros. Entonces, el preguntar cómo se sienten, el darles esa oportunidad de que se desahoguen, nosotros como docentes vamos a ver que hay un cambio, y es escucharlos, detenerse un poquito. Nosotros vemos ahorita que el segundo idioma más hablado en las instituciones educativas públicas es el coreano. Los niños lo hablan como nosotros crecimos. Entonces, temas tan sencillos como reconocer esos pequeños temas culturales que a ellos les importan, para reconocerlos, entender ellos en qué están. El segundo tema importante es comenzar a mirar qué herramientas nos pueden comenzar a nosotros a servir para comenzar a generar contenidos y a generar nuevas estrategias. Cuando decimos que estamos en una época privilegiada, es que no solamente hay tecnología para los chiquitos, no solamente hay tecnología para los jóvenes, no solamente hay redes sociales, hay tecnología para todo. ¿Cuántos de los docentes que nos escuchan hoy en día, que nos ven hoy en día, conocen de herramientas como Kahoot, o conocen herramientas como Scratch, o conocen herramientas como Minecraft, o conocen herramientas como Menti, o conocen, y hay una infinidad de herramientas para utilizar y para generar interacción con los niños y con los jóvenes de manera distinta, de manera diferente? No solamente las redes sociales, y no solamente Meet, y no solamente Zoom, y no solamente Classroom. Hay un montón de herramientas que les van a permitir ser muy activos. Y para eso estamos instituciones como Parquesoft, y para eso hay empresas como Quinoa que los pueden acompañar a implementar esas nuevas tecnologías y a conocer esas nuevas tecnologías. Los profes pues son expertos en todo lo pedagógico, pero nosotros también somos expertos en cómo articular esas tecnologías. Y el tercer punto importante es reconocer que estamos en un contexto completamente distinto, completamente diferente a todo lo que nosotros hemos vivido. La cuarta revolución industrial trae consigo oportunidades grandísimas, grandísimas. Hoy, por ejemplo, el Foro Económico Mundial nos dice que el 80% de los trabajos, y miren este dato tan interesante, el 80% de los trabajos que se van a crear al año 2025, que se van a generar en el año 2025, hoy no están creados. Esos nuevos puestos de trabajo hoy no están creados. Entonces no sabemos para quién o para qué estamos formando los jóvenes. Estamos en una época de total incertidumbre, y es aquí donde la creatividad, donde la resolución de problemas, donde el trabajo colaborativo, donde aprender a desaprender y volver a aprender, la flexibilidad cognitiva, donde la negociación, donde la comunicación se hacen importantes a la hora de educar, independiente del área de conocimiento, independiente de la tecnología que hoy utilicemos. Es importante comenzar a generar esos valores y esas capacidades en estos niños. Se llaman capacidades del siglo XXI,
y ustedes lo pueden encontrar en la página del Foro Económico Mundial. Ahí aparecen los futuros del trabajo. Entonces, los futuros del trabajo, ¿qué van a hacer? Van a necesitar inteligencia artificial, vamos a necesitar Internet de las cosas, vamos a necesitar blockchain, vamos a necesitar Big Data Analytics, vamos a necesitar realidad virtual, realidad aumentada, y ya lo estamos viviendo. Hoy con la pandemia ya lo estamos viviendo. Cuando llamamos a un call center, ya no sabemos quién nos está contestando, si nos está contestando una persona o nos está contestando una máquina. No sabemos qué es eso. El mundo necesita personas más creativas y a través de la imaginación y la creatividad poder utilizar esas herramientas, y la tecnología está para eso, para que los niños y los jóvenes y también los profes comencemos a utilizar esas herramientas y a potencializar nuestra creatividad y nuestra imaginación en el aula de clase. Yo creo, Alexander, que es que nosotros somos analfabetas digitales. Los adultos de esta época no sabemos, yo lo digo así porque nosotros a veces no sabemos manejar la tecnología y entonces la presión y el estrés de no saber manejar eso nos hace alejarnos, y es una respuesta comportamental normal en los seres humanos, que ante lo novedoso, ante lo que es desconocido, tenemos cierta resistencia, y yo siento que nos ha pasado a nosotros un poco, y sobre todo a los padres y a las madres, un poco de resistencia, que a veces ven el aspecto tecnológico muy negativo. Yo hago mucho énfasis en algo, y es que el aspecto tecnológico sí hay que controlarlo y limitarlo muy bien de acuerdo a los periodos de desarrollo, y que el contenido sea el correcto y que el tiempo de uso sea el correcto, porque los niños ese cerebro de los niños está en desarrollo, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero si como papás y mamás manejamos bien esos contenidos, conocemos cuáles son las frecuencias de uso correcto, el tiempo de inversión correcto cada día, entonces le vamos a sacar provecho a las nuevas tecnologías, que son algo que no se van a ir, que siempre van a estar ahí. Así que el desafío es aprender a manejar, a gestionar bien esos recursos digitales para poder entonces convivir con ella, porque la digitalidad siempre va a estar ahí. Dale, Alexander, ¿quieres aportarnos algo más? Sí, mira, en eso que tú dices es bien importante comenzar a generar una relación distinta con nuestros niños y con nuestros jóvenes, es una relación de confianza. Como bien lo decía ahorita, la generación mía, que no somos tan viejitos, nuestros papás nos ocultaban mucho, y no era una generación, no teníamos nosotros mucha información a la cual nosotros, o muchas fuentes de información a la cual nosotros acudir. La fuente de información de nosotros siempre fueron los amiguitos mayores o los primitos mayores, y siempre hubo un tabú sobre muchas cosas. Hoy en día no hay cómo tapar la información, no hay cómo ocultarla, no hay cómo blindarla. Y lo mejor y lo más recomendable hoy, lo que siempre le recomendamos a los papás, es que hay que generar relaciones de confianza con los niños y con los jóvenes. Ya no se les puede impedir que tengan acceso a algo, pero sí que tengamos los canales de comunicación abiertos, que haya mucha confianza. Hoy requerimos, y esta generación es distinta, es completamente distinta, y necesitamos educarlos de manera diferente. Y que tú decías al principio que antes era la autoridad, el padre era la autoridad y sabía de todo, y hoy requerimos una situación y un comportamiento completamente distinto. Y ahí la confianza juega un papel importante sobre la tecnología. La confianza y la comunicación que haya con los papás y con el entorno cercano del niño y del joven es más importante que la tecnología. A mí me encanta ese comentario, porque esa es la misión de Neuroeduca y esa es la misión de la red de crianza, justamente mostrar un poco que las formas de crianza, las pautas de crianza cambian de generación en generación, y que no nos damos cuenta de eso, y que a veces nosotros estamos educando de la manera en cómo nos educaron a nosotros. Pero como nos educaron a nosotros, en el momento en que nos educaron a nosotros, habían unos retos diferentes, unos retos sociales y culturales diferentes, y por eso hoy en día muchos papás y mamás jóvenes dicen, pero yo no sé entonces cómo criar, porque como me criaron a mí, los niños ya no son
iguales, yo hago lo mismo como me castigaron a mí, pero esto no le funciona a mi niño de 2 años, ya no vale con que lo amenace, con que lo castigue, ¿cierto? Esas dinámicas cambian, esas formas de relacionamiento cambian y por eso es siempre el motor de todo avance es la educación. Educarnos en nuevas pautas de crianza, educarnos en las nuevas plataformas digitales, educarnos en mejores prácticas pedagógicas en el aula, educarnos, ¿cierto? Ese es el reto que tenemos. La crisis del COVID nos demostró que tenemos que aprender muchas cosas, que muchas cosas se cayeron, pero esto nos da la oportunidad de reconstruirlas de otra manera y de aprender de toda esta experiencia de confinamiento. Estamos hablando de los desafíos que tenemos como familia y como colegio. ¿Cuáles son? Y profundizamos un poco en ese gran desafío tecnológico que nos abarca a todos como familia y como institución educativa. ¿Y cuáles son esos desafíos también en el tema pedagógico? Porque por el aire hemos hablado mucho del tema, los contenidos, ¿cierto? Los espacios, el tiempo de aprendizaje es diferente. ¿Cuáles son esos nuevos desafíos en el entorno pedagógico? Andrea. Alejandra, vienen muchos desafíos, vienen muchos elementos específicos y esto implica algo de lo que hacíamos referencia hace unos minutos y es aprender y desaprender. Las metodologías y las dinámicas metodológicas sobre las cuales nos enseñaron a nosotros y sobre las cuales nosotros aprendimos han modificado y digámoslo así, se han transformado a través de muchos elementos. Entonces esto implica que el reto está en que volvamos a aprender y sobre todo empieza en escuchar al estudiante, en escuchar al otro, en qué es lo que tiene ese conocimiento previo, esos saberes previos que tenemos en los hogares, porque hoy en día la escuela llegó a los hogares a través de cartillas, llegó a los hogares a través de el WhatsApp, llegó a los hogares a través de algunos encuentros sincrónicos en los niños que se puede, o sea, llegó de muchas maneras, la escuela y el colegio llegó a los hogares. Entonces es que empecemos otra vez a escuchar al niño. Porque como lo decía ahorita Alexander, era que pues, nuestra generación tenía muchos tabús, tenía muchos elementos sobre los que no se hablaba, sobre los que estaba una situación de respeto y por respeto no se mencionaba y no se decía y no se preguntaba. Entonces, si fomentamos en los niños todas estas situaciones que tienen que ver con el pensamiento crítico, cuando dejamos que el niño pregunte esos por qué y esos 20.000 por qué, inclusive hay toda una teoría de resolución de problemas a nivel organizacional que se implica hacer las 5 preguntas de los porqués, que nosotros a los niños se los coartamos cuando ellos empiezan ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Entonces es al contrario, es permitirnos y posibilitarnos esos espacios para nosotros también aprender con el niño, porque es muy importante entrar en esa dinámica con el niño, ganarnos esa confianza de la que hablaba ahora y es muy importante eso, o sea, poder ganarnos esa confianza para que él también nos enseñe, para que nosotros aprendamos de él y podamos transmitirle el conocimiento. Si no, va a ser muy difícil. Y yo creo que ese ha sido uno de los retos y uno de los desafíos más grandes que ha tenido la situación de enseñanza-aprendizaje en este momento, y es que a veces el niño o el estudiante no siente que se está valorando, que se está aprendiendo de él o que él tiene un conocimiento o un saber. Recordemos que ya no estamos hablando de alumnos, ya no hablamos de esos seres sin luz, ya no son alumnos, son estudiantes. Entonces tenemos unos saberes previos, culturales, familiares, y de esos saberes previos podemos aprovechar todos estos desafíos. A mí, yo recojo dos como palabras muy valiosas de lo que decía Andrea, y es, uno, hay que generar confianza con los hijos. En la medida en que se genera esa confianza, ellos pueden enseñarnos esa digitalidad, esas cosas que ellos están aprendiendo fuera de casa, y que los padres siempre tenemos esa angustia de, bueno, ¿y qué están aprendiendo los niños? ¿Será que están encontrando un buen contenido, un mal contenido? Hay que generar esa confianza para que ellos se puedan comunicar con nosotros y nosotros sepamos cómo están avanzando en ese aprendizaje, no solo en el aprendizaje de la escuela, sino en el aprendizaje de la vida,
tomar decisiones correctas, elegir los amigos correctos, ¿cierto? Seguir mis sueños, mis proyectos de vida o no dejarme manipular por ingresar a un grupo social. Ese nivel de confianza es muy importante establecerlo y a través de la tecnología es una herramienta muy poderosa para conectarnos con ellos, porque sabemos que ellos son muy tecnológicos y que si empezamos a compartir espacios con plataformas digitales, espacios con ellos, con las plataformas digitales, pues muy seguramente ellos se van a querer conectar con nosotros. Entonces eso es una estrategia chévere para empezar a dialogar con ellos, generar confianza. Papás y mamás, el hecho de que ellos nos enseñen no va a hacer que ustedes pierdan autoridad, se los aseguro. No va a hacer que ustedes pierdan el control de su casa, se los aseguro. Por el contrario, lo que van a hacer es que van a afianzar esa relación, van a conectar con sus hijos y esa va a ser la oportunidad en la que ustedes podrán observar qué le gusta a su hijo, qué quiere, por qué este videojuego sí y por qué este videojuego no. ¿Por qué con estas personas sí juega y por qué con estas otras personas no juega? ¿Cierto? ¿Por qué le interesan ciertos contenidos de, por ejemplo, de violencia y a otras personas les interesan otros contenidos? Esta es una oportunidad grandísima para conocer los intereses de los niños, las formas en que se están relacionando con los demás y los gustos que ellos están teniendo. Y el segundo elemento que rescato mucho de lo que nos aporta Andrea es el concepto de tiempo y espacio se cambió totalmente, se transformó en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tiempo y espacio. El espacio, ¿cuál es? ¿Cuál es el espacio del aprendizaje? Si siempre concebimos que el espacio del aprendizaje era un salón de clases y ahora estamos entendiendo que aprender trasciende las paredes de un aula, ¿cierto? Y que aprender también, el aula de clase también está en la casa. Entonces, allí hay un desafío muy grande porque muchos maestros y docentes se están preguntando eso. ¿Cómo yo mantengo mi rol docente, el protagonismo docente? Porque sin duda no se pueden reemplazar los docentes, pero cómo el docente mantiene su rol pedagógico aun cuando el aprendizaje ya no esté en el aula y cuando los tiempos cambian, ¿cierto? ¿Cuál es el reto allí, Maritza? Ay, es un tema tan complejo. Bueno, igual es que estaba pensando mucho porque, bueno, hablamos siempre de que esta es la generación de la tecnología, pero nos hemos dado cuenta que lamentablemente el acceso es muy limitado. Pues es una cosa Es como paradójica, esta época es como dice, paradójica en unas cosas, ¿cierto? sí, bastante, bastante, porque nosotros nos hemos dado cuenta trabajando con los chicos que el acceso es súper complicado, que no todos, pues seguramente la mayoría de los que están acá tienen la posibilidad de que sus hijos tengan en su casa internet, tengan computador o tengan la posibilidad de conectarse. Pero una gran mayoría, no es que yo pensaría que podría ser hasta un 50-50 o puede que haya más cantidad de chicos que no tienen acceso a la tecnología. Entonces allí es donde lo poco que tienen, pues el poco recurso, ya sea por ejemplo el celular, porque solo hay un celular por familia, porque nos ha tocado trabajar con chicos que en la casa solamente hay un celular y es para todos los hermanitos, para la mamá, para el papá, se comienza a volver un tema muy complicado, ¿cierto? Entonces ahí es cuando uno también finalmente llega a pensar que el tema tecnológico ha impactado desde diferentes dimensiones las familias, ¿cierto? Por el simplemente hecho de no tener para los chicos, es como, bueno, pero yo no puedo en este momento acceder a la educación que están accediendo mis compañeros porque no me puedo reunir en las videoconferencias, no puedo hacer ciertas cosas. Entonces allí ya las apuestas son otras, los retos son otros, ¿cierto? Cómo finalmente también como docentes nos comprometemos a trabajar con los papás para que puedan acompañar de mejor manera a los chicos en sus casas, ¿cierto? Por ejemplo, con los avances en términos académicos, porque sabemos que muchos chicos, un alto porcentaje está estudiando a través de cartillas, entonces le entregan una cartilla al chico
a los 15, 20 días van y la llevan al colegio para que la revisen. Ha sido un desafío impresionante porque los docentes han tenido que revolucionarse, buscar diferentes estrategias de cómo hacer para que el conocimiento llegue al lugar donde están sus estudiantes. Así que ha sido un reto. Entonces aquí es donde yo siento que también tenemos muchos retos, porque bueno, entonces están los retos que tenemos como papás y como docentes en el marco de los que sí tienen la tecnología, sí tienen el acceso, que es ya donde se va a dar un ejercicio más del tema de revisar qué contenidos están trabajando, qué dispositivos, ¿cierto? Donde nosotros como papás, si bien sabemos que los chicos también tienen una privacidad de sus amigos, con quién hablan, cómo hablan y cómo pues están generando sus socializaciones, también tenemos una alta responsabilidad de que estén haciendo un uso responsable y consciente de sus redes sociales y de sus relaciones. Ese es un reto que indiscutiblemente sobre eso también ya se ha discutido mucho, pero creo que hay un reto mucho más interesante y más importante con los chicos que no están teniendo acceso a la tecnología para poder seguir formándose y para poder seguir generando procesos de construcción. Allí es donde indiscutiblemente hay que empezar a pensar en otros medios, en otros dispositivos. Lamentablemente nosotros hemos visto la tecnología y la estamos usando como el fin, pero recordemos que la tecnología es solamente un medio. Es solamente un medio que nos permite aprender, que nos permite socializar, que nos permite hacer muchas cosas, pero solamente es el medio. Entonces nosotros realmente los retos que tenemos también como profes es poder pensar en términos didácticos, en términos creativos, el cómo, por ejemplo, poder llegar a los chicos que viven en veredas, que viven en los municipios. Entonces es empezar también a pensarnos nuevamente con otros medios, como lo son lo impreso, que es lo que se está utilizando en este momento a través de cartillas, pero recordemos que también están las emisoras, los canales comunitarios. Yo sé que todos los chicos en casa tienen un radio. Eso, de cuando uno hace el checklist de qué tienen en términos tecnológicos, siempre van a tener una radio y van a poder tener pues como la señal de una cadena pues local o de la gobernación, no sé. Pero entonces a nosotros nos toca empezarnos a pensar también desde esos escenarios, porque definitivamente el reto que tenemos, si por ejemplo el próximo año ocurriese que no pueden volver a los colegios, ¿qué va a pasar, cierto? Ya no solamente son estos 6, 7 meses, sino que va a ser otro año. Entonces, ¿qué va a pasar con esos procesos de formación de los chicos y las chicas y con los procesos de socialización? Así es, no hay como una respuesta concreta para ese desafío. El aula de clase se transforma, no hay una respuesta concreta para eso, pero está sobre la mesa para que todos reflexionemos, debatamos y construyamos entonces cómo vamos a trascender ese concepto de que el aprendizaje se daba solo en unas 4 paredes, que es el aula de clase. Andrea nos quiere complementar algo. Alejandra y Maritza, es que en ese orden de ideas es comprender cómo hemos trascendido y cómo hemos llegado a través de todos estos escenarios y de todos estos espacios. Es vernos más allá, como lo decía Maritza, más allá de la tecnología, no solamente como un fin, sino también verla como un medio. Y es el medio y es el empezar a identificar cuáles son esos medios que tenemos y que tienen nuestros niños. Efectivamente, no todos los niños tienen acceso a la tecnología por múltiples situaciones, entre otras porque nuestro país no está preparado para tener ese acceso tecnológico. Entonces, supongamos que estamos en un momento ideal donde todos los chicos pudieran tener este acceso a la tecnología, no tenemos la infraestructura tecnológica para poder albergar esta situación. Entonces, es poder plantearnos y, como lo decía Maritza, es poder desafiarnos en todos estos otros escenarios y es poder retomar todos estos otros escenarios que en algún momento se tomaron, en algunos momentos de nuestra historia educativa se tomaron y se aprovecharon para unos elementos y es poderlos apropiar, adaptar a las necesidades que tienen los estudiantes. Hay metodologías que se pueden adaptar a estas necesidades de estos contextos específicos y sobre todo a lo que nos está pidiendo el estudiante. No todos, y hay algo que sí tenemos que
que empezar a comprender es que no todos tienen ese acceso. Y si no todos tienen ese acceso, entonces yo tengo que empezar, y como profes es empezarnos a revisar cómo hacemos para trascender esa aula, cómo hacemos para trascender ese conocimiento hasta los hogares, llámese veredas, llámese viviendas, llámese apartamento, pero cómo trascendemos hasta estos hogares. A mí me parece importantísima esa pregunta y que todos quedemos acá pensando en eso, papás, mamás, docentes, rectores, todos, cómo trascender el aprendizaje hacia las casas, hacia los hogares. Y me encanta esa pregunta porque yo creo que yo voy a agregar un desafío ahí, aparte del desafío pedagógico y del desafío tecnológico. Yo siento que hay un desafío muy, muy grande también en las instituciones educativas, y es el desafío de transformar la relación con las familias, ¿sí? Las escuelas de padres deben fortalecerse demasiado, porque hoy el COVID y la cuarentena nos están mostrando que los padres son los otros docentes de los niños, ¿cierto? Que los padres son los acompañantes de ese desarrollo pedagógico, y que si un padre no está involucrado, y que si un padre no está bien formado, y que si un padre no sabe cómo acompañar el proceso de aprendizaje de su hijo, el proceso de aprendizaje se ve estancado. El docente siempre necesita ir de la mano con la familia, y necesitamos que la relación que la escuela tiene con las familias se transforme, porque la relación que tiene la escuela, las instituciones educativas con la familia, ha sido una relación muy distante, una relación donde el padre en muchos casos se ha sentido obligado a asistir a la reunión de padres, obligado, pero cómo buscamos otras estrategias para que el padre no se sienta obligado, sino que el padre se dé cuenta que es garante de ese proceso de aprendizaje, y que el padre hace parte de la escuela. Hoy el aprendizaje en casa lo están llevando los padres, y hoy el éxito académico de los niños, un gran porcentaje del éxito académico también depende de cómo el papá y la mamá pudo sobrellevar toda esta situación en casa. Así que yo creo que uno de los desafíos más grandes es fortalecer la relación de la institución educativa con la familia, y cómo la familia también tiene que ser más escuchada en sus necesidades, en lo que viven, y también tiene que ser más escuchada para impulsar la toma de decisiones en las instituciones educativas frente a todo este componente pedagógico. Nosotros en la página que les va a aparecer acá por pantalla, en la página tenemos una sección de conversatorios, y allí también hicimos un conversatorio sobre los consejos que nos podían dar los docentes a los padres, y tuvimos un panel de solo docentes, profesores de diferentes áreas, de diferentes edades, donde nos hicieron recomendaciones y consejos muy, muy valiosos, muy lindos, muy interesantes para que los padres incorporen en las casas, que me pareció un ejercicio muy lindo, porque es como los docentes empiezan también a formar a esos papás en asuntos pedagógicos. Así que el que quiera profundizar también en este tema puede buscar ese conversatorio, también completamente gratuito, recomendaciones supremamente valiosas que nos hicieron los docentes. Vamos a ir cerrando con una conclusión. Hemos hablado de muchas cosas, nos podríamos quedar acá hablando de muchos desafíos que tenemos, pero pues lamentablemente el tiempo no nos da. Estaremos creando otros espacios para que podamos seguir conversando sobre esto. Muchas personas hicieron muchas preguntas que estaban más relacionadas con otros temas, por eso yo hablo de algunos conversatorios para que vayan hacia la página, vean ya los grabados, profundicen en esos temas, preguntan mucho sobre disciplina positiva, sobre el aspecto digital. Allí encontrarán muchos recursos. También les voy a mostrar acá en pantalla que dentro de la página tenemos un blog. Ese blog pueden encontrar recursos completamente gratuitos de artículos escritos por expertos en diferentes temas de crianza,
en el manejo de plataformas digitales, en, por ejemplo, disciplina positiva. Allí verán algunos de los títulos de los artículos, en cuál es el efecto del estilo de crianza en el desarrollo cerebral, también cuáles son los ciberdelitos. Hoy, por ejemplo, no alcanzamos a hablar de los riesgos que también encontramos en Internet. Cuando los chicos y los jóvenes no gestionan bien la tecnología, lógicamente también, si ellos no gestionan bien la tecnología, también hay riesgos. Yo me imagino que Alexander, que es ingeniero, conocerá mucho más sobre este tema y cuáles son los riesgos que se pueden ver cuando hay un mal uso de las tecnologías. Allí van a encontrar muchísimos temas que les podrá ayudar. Les dejo estos recursos, estas recomendaciones, porque nosotros no alcanzamos a abarcar todos los temas y las preguntas que nos dejan, pero allí pueden profundizar. Vamos a hacer una reflexión final. ¿Qué le quisiéramos decir o qué recomendación final, qué conclusión final quisiéramos decirle a estos papás, mamás, docentes que nos están viendo hoy? Alexander. Bueno, yo creo que el gran reto que nos queda hoy por encima de la tecnología, que la tecnología ya está disponible, ya funciona, ya tenemos acceso a ella, estamos a un clic en Google para buscar cualquier contenido, estamos a un clic de YouTube para buscar cualquier curso. Más allá de la tecnología está el humano. Y creo que esta pandemia nos enseñó que la reconexión con el humano era fundamental, que la reconexión del sistema educativo con el ser era fundamental, que reconectarnos con la familia y con los valores de la familia era fundamental, y sobre todo el autoconocernos, el hacer procesos de autoconocimiento, de cómo somos, de qué me duele, por qué me duele, qué me gusta, qué no me gusta, conectarnos con ese ser creativo, reconocer qué nos gusta, qué no nos gusta. Eso es fundamental hoy en el sistema educativo. Entonces pienso que más que problemas, esto nos trae muchos retos para verdaderamente cambiar. Y esto es una oportunidad, como lo decía Andrea, grandísima para que comencemos a cambiar y comencemos a evolucionar en el sistema educativo. Y pienso que así no lo debemos ver. La tecnología ya está, no hay marcha atrás, ya tenemos y es más los beneficios que trae que los problemas. Entonces tenemos que verla desde ese punto de vista. ¿Cómo preparamos al ser humano para que sea más creativo, para que aproveche todas las bondades y todo lo que trae la tecnología? Ok, esa conclusión me encanta. La tecnología es importante, pero recordar que es más importante el ser, ¿sí? Que no se nos olvide que por estar en una época de transformaciones y avances digitales, no podemos volvernos insensibles o desconectados de lo que nos hace humanos, que son las emociones, los valores. Eso no se puede omitir por la tecnología. Maritza. Bueno, no, pues yo pensaría que la reflexión pues va muy orientada hacia lo que dice Alexander, pero pues como para complementar con otra cosa, creo que es importante empezarnos a pensar otros ambientes de aprendizaje. Creo que esto es una recomendación más orientada pues como a los docentes y a las instituciones educativas que nos acompañan. Eh, como, pues, como sabemos en este momento, ni siquiera ya es enseñar el qué, sino el para qué, ¿cierto? Para qué finalmente estamos generando esos procesos académicos. Los chicos ya sabemos que podrían encontrar en Internet muchísima información y aprender sobre muchísimas cosas, pero como lo mencionaba Cavi desde el inicio, la idea también es que nosotros nos volvamos como unos mentores o acompañantes de los chicos como en esos ejercicios del aprendizaje, en qué pueden hacer con ese conocimiento y cómo pueden construir sus proyectos de vida a partir de eso. Entonces creo que desde muy niños la idea es escuchar, escuchar y escuchar. Yo creo que eso es una actividad que es fundamental y finalmente generar como todas esas pautas, como lo mencioné en algún momento, en términos de los hábitos de vida, de los hábitos que están teniendo los niños, los horarios en que se bañan, el horario del desayuno, el espacio que van a tener para estudiar, pero entonces también el espacio para divertirse con su tablet o con juegos. Entonces es también pensarnos que en la casa podemos establecer también un ambiente de aprendizaje y un ambiente controlado también como para que tengan unos hábitos de vida también saludables. Entonces pensaría que es más como eso.
Claro, generar que el aprendizaje no solo sea de conceptos y contenidos, sino que sea un aprendizaje que pueda trascender las paredes del aula y que ese aprendizaje permita la construcción de proyectos de vida, ¿sí? Que yo creo que también tenemos que transformarnos desde allí, que los contenidos permitan construir proyectos de vida y sean contenidos que permitan enfrentar los desafíos de la vida, más allá de los desafíos de los exámenes en el salón, ¿cierto? Eso Andrea. es lo más importante. Y es que en ese orden de ideas, era como les planteaba ahora, es cómo trascendemos y lo llevamos a la práctica, cómo lo llevamos a la funcionalidad, cómo a través de la emoción que se está generando, de esa conexión que se tiene emocional, positiva, negativa, pero que se tiene, porque en el momento en el que se tiene esa conexión emocional, ese gusto y esos elementos también permite que el que está aprendiendo determine y asocie unos elementos ahí. Entonces es la finalidad, es para qué nos sirve, como lo planteaba Maritza. O sea, nos queda mucho revisar todos estos espacios de aprendizaje y fomentar en los estudiantes, fomentar en los chicos, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, ¿para qué? Cómo lo emplean en su cotidianidad, cómo lo van a emplear en su cotidianidad, pero sobre todo desde la escucha de ellos. A mí me gustó mucho como lo planteaba Maritza y creo que he sido un poco enfática también en eso, en escuchar al chico, en qué siente, cómo lo siente, por qué lo siente y qué le gusta, qué le interesa, porque es que a través de eso se conectan unos elementos. Entonces hoy en día inclusive las universidades hablan del aprendizaje de la felicidad, de ingenieros de la felicidad, y si hablamos de ingenieros de la felicidad es porque a través de estas conexiones emocionales estamos generando un conocimiento y estamos volviendo atractivos y funcionales los aprendizajes para los estudiantes. Claro, y yo agregaría todo lo de ustedes y es la familia, los padres. Cierto, yo creo que en esta época hay que darle mucha fuerza a la voz y a la opinión del papá y de la mamá. Los padres y las madres tienen que ser más escuchados porque ellos en este momento para mí son los superhéroes porque ellos asumieron muchos roles al mismo tiempo en casa, asumieron ser docentes, padres, trabajadores, ellos hicieron una maratónica labor. Yo creo que se tienen que abrir más espacios para los padres y sobre todo en este momento, papás y mamás que me están escuchando, su voz tiene que tener más fuerza. ¿Sí? Y cuando digo tener más fuerza, no voy a motivar una revolución y nada de eso, sino que lo que los invito es a que se comuniquen más con el colegio, se comuniquen más con el docente, con el rector, con el coordinador, les den ideas. Mire, esta estrategia no funcionó porque a mí no me funciona en casa, porque yo no soy capaz, porque soy madre soltera, pero mire, esto me funciona. Profe, ¿será que esto lo podemos cambiar por eso? Porque en mi familia funciona. Es decir, las dinámicas de crianza y las dinámicas familiares tienen que ser más escuchadas en el sistema educativo y tenemos que dialogar más con la educación, con las instituciones educativas para que generemos un vínculo más equilibrado y que sea más armónico para todos, donde los niños puedan aprender, pero las familias también puedan sentirse en paz y a gusto con todas las responsabilidades que están asumiendo en este momento. Entonces, les agradezco mucho su espacio, espero que les haya gustado a todos los temas, las recomendaciones que dejaron nuestros ponentes del día de hoy. Nos veremos en una próxima ocasión. En la página que aparece allí en pantalla estaremos subiendo los próximos temas y conversatorios que estaremos haciendo. Y bueno, esperamos que tengan una feliz noche. Y a nuestros ponentes, muchísimas gracias por todo el espacio y el conocimiento que pudieron transmitir el día de hoy. Feliz noche para todos. Muchas gracias por el espacio a Neuroeduca. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias a ustedes. Feliz noche.